Si tienes una cuenta en la plataforma de FX Replay, revisa la descripción y regístrate en el formulario para que seas parte de las mentorías del grupo VIP de backtesting de AcaTrading. Este es un ejercicio que de hecho eh, ya he comentado, sí, en algunos videos de YouTube, pero a ver, vamos a repasarlo. Como ustedes ya tienen las temporalidades preestablecidas, diario, una hora y un minuto, lo que yo sugiero es que marquen los niveles. Fíjense, lo van a hacer en este orden, ¿sí? Ustedes van a marcar niveles. ¿Qué tipos de niveles tenemos? Fair Value Gaps, PPRs, Inversion Fair Value Gaps, desviaciones estándar, el máximo del swing breaker, market shift alcista, el mínimo del swing breaker, market shift bajista. Van a tener varios niveles, ¿vale? Entonces, eligen uno. Ejemplo, Fair Value Gaps. Nos vamos a enfocar en Fair Value Gaps. Una vez que ya has elegido el nivel, ahora de ese nivel se desprenden dos tipos de ejercicio. El primero, reacción o ruptura. Elige uno. Reacción. Reacción. Perfecto. Entonces, van a tener que hacer todos, de hecho todos los que están acá, un ejercicio relacionado a qué sucede cuando el precio reacciona a un fair value gap. Te vas o a temporalidad de un día o a temporalidad de una hora. ¿Sí? Es indiferente. Y vamos a buscar un fair value gap en donde haya habido una reacción. A ver, en todo este espacio, ¿quién me puede marcar un fair value gap donde haya habido una reacción? Yo no quiero marcarlo yo, sino que ustedes lo marquen. No, estamos buscando específicamente Fair Value Gaps, ¿sí? No BPRs, no Inversion Fair Value Gaps, no desviaciones estándar, sino un Fair Value Gap donde haya habido una reacción. Ok, me están marcando este de aquí, que sí, en efecto, puedo trazarlo. Este fue el primero que me marcaron. A ver, otro más. Dejen allí sus líneas, no las borren. Ah, miren, acá también tengo otro más. No borren sus líneas. Acá tengo otro más. Y ahí hubo reacción, reacción, reacción. Aquí en esta velita hubo reacción. Sí, acá tengo Fair pero este se rompió y no hay reacción. ¿Vale? Listo, ahora sí ya las pueden borrar. Vamos a empezar por aquí, ¿sí? Este que está interesante. El Fair Value Gap se forma, no importa cuándo se forma, lo que importa es cuándo se genera la reacción. Vamos a colocar esto hacia la derecha, ¿de acuerdo? Ya no marquen nada. Listo, ya, ya pasamos por eso. Y nos vamos a venir aquí a la reacción, que es el 2 de junio en la vela de las 10 y 18 horas. Olvídense de la hora. Lo que a nosotros nos interesa es la estructura. ¿Sí? Me voy 2 de junio. Utilizamos aquí el mapita. Vamos al año 2020, junio 2, un minuto y vamos. Vamos a esperar un momentito a que cargue la página como tal. Listo, perfecto. Vale. Cuando ustedes van a hacer el ejercicio de, sobre todo, saber qué sucede, mejor dicho, en un fair value gap cuando el precio reacciona, para que esto luego les sirva, sobre todo para determinar qué va a suceder en esas nuevas estructuras, tienen que ser súper conscientes de que no necesitan información de lo que haya pasado antes. En este caso, nuestro compañero me envió a mi chat personal una imagen en donde tenía un gráfico de una temporalidad, no recuerdo ahora la temporalidad. A 1 hora y 5 minutos. Ok, perfecto. Sí, pero mm, voy a hacer, digamos, voy a mencionar una imagen en eso. Solamente hubo una imagen, ejemplo, ¿no? Él tenía así, tal cual, un gráfico así y empezaba a describir, este es un tal, y este es un tal, y este es un tal, y esto es un tal, y esto es un tal, y esto es un tal, 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 y así sucesivamente cada máximo y cada mínimo. Yo lo que recomiendo es que no hagan eso, por eso no lo necesitan. Eh, Allí, por ejemplo, lo que sí, sí, lo digo así como es, están perdiendo el tiempo si hacen eso. No hagan eso. Dividan su gráfico en dos, busquen un nivel y decidan si van a estudiar rupturas de ese nivel o reacciones a ese nivel. Entonces, a mí lo único que me interesa es en términos
repito, estructurales, lo que sucede en el gráfico. Para empezar, siempre, siempre por máximos o mínimos de plazo intermedio. ¿De acuerdo? Siempre comenzamos por máximos o mínimos de plazo intermedio, sobre todo porque nos enfocamos en aquellos movimientos que ingresan al nivel, ¿no? Entonces, estos movimientos que ingresan al nivel, tal y como lo menciono, se generan antes, por fuera, ¿verdad? Entonces, a mí, por ejemplo, en esta ocasión, lo que me importa es ver o utilizar un máximo que esté por afuera del nivel y no un máximo que esté por dentro. Yo puedo ver que el precio cae al nivel, pero a mí no me interesan estos máximos, me interesa el máximo que está por fuera. Y ese directamente es, ¡pum!, máximo de plazo intermedio. ¿Por qué? Porque de ahí se genera el movimiento que penetra el nivel. Segunda característica, si nosotros tenemos máximos o mínimos de donde se han generado movimientos de salida, ejemplo, este mínimo, ¡pum!, generó el movimiento de salida directamente, mínimo de plazo intermedio. ¿De acuerdo? Tercero, la lectura o decodificación de máximos o mínimos se hace por etapas. Esa es la razón por la que no sirve irte a solamente un gráfico y empezar a ver máximo, mínimo, máximo, pam, 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 y trazas un montón de cosas en el gráfico. No, no sirve eso. No es pedagógico. Una cosa es que yo tenga un movimiento bajista y en esta etapa de movimiento bajista yo pueda decodificar, ok, tengo máximo de largo plazo, de plazo intermedio y de corto plazo. Perfecto, ¿vale? O en una etapa de movimiento alcista tengo mis mínimos, ¿verdad? Mínimo de largo plazo, de plazo intermedio, de corto plazo. Entonces lo vamos a hacer por etapas, pero específicamente a movimientos importantes que nos den información. Y así es como yo empiezo. Siempre empiezo por el máximo del movimiento que alcance un nivel importante. Si ese máximo se rompe, entonces se genera el planteamiento en compra. Si el precio se va, porque en ocasiones esto es así y estamos presenciando un ejemplo en el que esto es así. Es decir, uy, rayos, ¿no? Ahí está. En este caso tenemos el movimiento alcista, el precio se fue, no regresó para generar el setup y es que no tiene que hacer. ¿De acuerdo? No tiene que hacer. Simple, seleccionan su nivel de temporalidad mayor de una hora o de temporalidad diaria y seleccionan su nivel de temporalidad menor, que en este caso es únicamente un minuto. Y vamos a estudiar los movimientos que se acercan. ¿Sí? En este ejemplo, el precio simplemente crea el máximo por fuera, genera el movimiento y desde dentro del Fair Value Gap de temporalidad de una hora se genera el movimiento que sale del rango. Ya está. Van a haber ocasiones cuando no necesariamente estudien reacciones, sino cuando estudien rupturas, por ejemplo. Van a tener un nivel de soporte. Entonces el precio va a llegar aquí, va a generar una pequeña consolidación en el medio y va a seguir cayendo. Cuando ustedes vean estos ejemplos, allí no hay nada que analizar. No hay nada que analizar. ¿Por qué? Porque lógicamente, para que yo piense que el precio va a reaccionar, tiene que romper este máximo. Y no, nunca se dio eso. Ahí no hay nada que analizar. Sin embargo, cuando la narrativa amerita que yo estudie el caso, el ejemplo, de una manera más profunda, porque yo tengo aquí un nivel de soporte y el precio viene, ¡fua!, rompe. De pronto te rompe este máximo y el precio sube y vuelve a reaccionar en el límite superior y ahora sí sale, pero todavía se mantiene por dentro de este máximo y este mínimo y tú tendrías que esperar entonces hasta que se rompa, ahí hay narrativa. Y sobre todo, si es que regresa nuevamente al rango, ahí hay narrativa. ¿Por qué? Porque aquí puede haber un CIBI que se haya convertido en un BPR, entonces uno no entra directamente ahí solamente porque ya se formó, ¿no? Es una espera narrativa nuevamente, el precio rompe este máximo, en teoría ya se te ha formado como tal el market shift. Ya tienes desplazamiento, retroceso, expansión. Y de pronto acá tienes otro BPR, ahí esperas, entras allí, pum, se acabó. ¿Por qué? Porque este de aquí es tu mínimo de plazo intermedio. ¿Por qué es un mínimo de plazo intermedio? Porque forma parte de una etapa de movimiento alcista que cumple con la condición de romper un máximo anterior. La ruptura de ese máximo anterior es la que confirma la estructura. ¿Sí? Vale, vale. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí otro ejemplito donde está el fair value gap. Ah, este acá está muy bueno. Este es de el 31 de mayo, vámonos al 31 de mayo. Aquí está. Vale, en el momento en el que se alcanza, creo que es aquí, nuevamente. Fíjate que
Yo inicialmente tengo, sí, apertura, no, claro, sesión electrónica, 18 horas, ya saben, Nasdaq, ¿sí? Tengo un máximo desde donde se genera el primer movimiento de penetración al nivel importante, que sería el Fair Value Gap en forma de P. C. Entonces yo voy aquí a considerar este como mi primer máximo. Sin embargo, tengo otro máximo por fuera del nivel, del área, ¿no? Del Fair Value Gap. Entonces, este va a ser mi máximo de plazo intermedio, puesto que supere el key level sin mayor problema. Y este va a ser mi máximo de largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en la que se rompe el máximo de plazo intermedio, existe un potencial futuro, iba a decir, planteamiento en compra. ¿Qué tiene que suceder? Se tienen que respetar ciertas consignas. No solamente es ver la neutralización de ese máximo y ya está, sino caemos en ese montón de personas que creen que porque hay un movimiento que rompe máximo mínimo ya cambio de estructura. No. Aquí inicia el primer planteamiento. ¿Y qué es lo que no debe suceder? Que el precio no debe romper este mínimo. ¿Sí? No debe romper ese mínimo. No antes de romper este máximo. Listo. ¿Qué pasa? No se rompe el mínimo y el precio sube y rompe este máximo. Perfecto. Si rompe este máximo, ahora miren cómo voy marcando en orden los máximos y los mínimos. Si rompe este máximo, se confirma el potencial movimiento alcista, que puede buscar o que en efecto va a buscar, mejor dicho, el máximo de largo plazo. ¿Y qué es lo que sucede? El precio busca el máximo de largo plazo. Tu matriz PD Array se puede trazar desde ese máximo de largo plazo hasta el mínimo más bajo o desde el máximo de plazo intermedio hasta el mínimo más bajo. Vamos a empezar por el trazado del máximo de plazo intermedio hasta el mínimo más bajo. ¿Sí? Voy a empezar, he dicho, no es la manera absoluta de hacer las cosas. Y si es que yo retrocedo, perdón, no retrocedo, sino les muestro un poquito más de lo que pasó, me voy a dar cuenta de que no, el precio de efecto no contrajo nuevamente al área de este PD array. Y les estoy hablando de un ejercicio de backtesting. No estoy hablando de puntos de entrada, de para qué me sirve esto para colocar mi trade. No, 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 no. Es un ejercicio de backtesting para que ustedes sepan qué hacer, sobre todo si estas estructuras se les presentan en el horario del Vademecum. Empezamos a las 9:50. Imagínate que hasta las 9:50 el precio ha llegado a un Fair Value Gap, que este Fair Value Gap, vamos a decir, son las 9:50 y el precio ha llegado al Fair Value Gap. Pero si yo quiero entender si el precio va a subir o no, venga, necesito primero que se rompa este máximo de plazo intermedio y que se me generen las condiciones para que yo pueda comprar. Porque porque la expectativa que tengo, mejor dicho, es que haya o que exista una reacción. Entonces, aquí, ejemplo, se rompe el máximo de largo plazo, ¿sí? Se rompe el máximo de largo plazo y ese mismo máximo es el que me sirve aquí de frontera. En ese mismo nivel se me forma un mínimo. Yo considero este directamente un mínimo de plazo intermedio, dadas las condiciones, ¿sí? Porque ya sé todo lo que se ha formado, podemos ver claramente todo lo que se ha formado, y es un mínimo de plazo intermedio porque propicia la continuación del movimiento alcista, ¿sí? No es un mínimo de corto plazo, pese a que el máximo que se forma después es más bajo. Si fuese un mínimo de corto plazo, se hubiera roto. Entonces, no es un mínimo de corto plazo, es un mínimo de plazo intermedio porque propicia el movimiento alcista. Entonces, la identificación correcta de estos máximos o de estos mínimos es la que permite que nosotros, por ejemplo, si es que yo quiero trabajar, imagínense, esto va a pasar, alguno va a querer vender allí, ¿vale? Y va a colocar su stop loss en un máximo de largo plazo. Este es un tipo de setup válido, si es que siempre y cuando amerite, ¿verdad? Si tú vas a vender con un stop loss en un máximo de largo plazo, tú tienes que ser lo suficientemente consciente de que, claro, y estar preparado mentalmente y psicológicamente para que si el precio te saca, automáticamente cambies el chip, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el precio rompe este máximo de largo plazo, ¡pum! Me voy en compra. ¿Y qué haces? Mitigas. ¿Dónde? No necesariamente aquí. Si comprendes la narrativa, entonces vas a entrar aquí probablemente entendiendo que ese es el mínimo que no se tiene que romper. Entonces, cuando nosotros coloquemos operaciones, las operaciones se tienen que fundamentar, sobre todo el stop loss, en rangos que de romperse se invalida la narrativa, para no caer en el error de mi zona sigue siendo válida, que es el error común de muchas personas, ¿no? Se le eligen un nivel, seleccionan un precio, entran un stop loss ridículo, ridículo, por ridículo me refiero a pequeño, muy pequeño, más de lo normal, y tocan el stop loss y para justificar
una nueva operación y otra y otra y otra, lo que dicen es, mi zona sigue siendo válida. Entonces, si no queremos caer en el error de, oh, mi zona sigue siendo válida, necesitamos colocar operaciones con stop loss en lugares específicos. No, si yo sé que en este caso mi PD array se invalida, eso va a propiciar un cambio de dirección. Los cambios de dirección o los cambios de estructura o los cambios de tendencia se generan en las rupturas o se propician en las rupturas de máximos o mínimos de plazo intermedio o de largo plazo, pero no los debemos buscar por aquí, porque por aquí no me importa. A mí lo que me importa es cómo se alcanza el nivel en mi horario. Cuando hagamos el ejercicio, nos olvidamos del horario. Simplemente nos enfocamos en las estructuras. Si yo quiero estudiar, tal y como lo menciona nuestro compañero, reacciones, venga, marco el nivel, me doy cuenta de que reaccionó, pese a que se superó un poco, ¿eh? Válido, es válido. Pero al final hubo una reacción. Listo. Inclusive, en este segundo alcance, en este segundo golpe del precio, ese mismo fair value gap, vamos a estudiarlo cuando es el 1 de junio a las 4 de la mañana. Vamos a ver qué estructuras se forman allí. 1 de junio a las 4 de la mañana. A ver aquí, listo. Fíjense en esto. Acá viene el detallito. El máximo de donde se genera el movimiento que alcanza el nivel importante es este. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? ¿Sí o Sí, no? sí, sí, sí. Perfecto, estamos de acuerdo. En el momento en el que se rompe ese máximo, yo empiezo a pensar que puedo tener un planteamiento en compra. Digo puedo porque sí, es quizá, quizá. ¿Qué es lo que no tiene que pasar? No se tiene que romper de nuevo este mínimo. Pero, ¿qué tiene que pasar hasta que yo entienda, ¿no?, que no se va a romper ese mínimo? Y vamos con un poquito de teoría. Cuando yo tengo el key level, ¿de acuerdo? Y el precio llega a ese key level, lógicamente llega por un movimiento propiciado desde un máximo de plazo intermedio, tal y como lo estamos estableciendo aquí. Entonces, en el momento en el que se me rompe, claro, el movimiento de subida que busca ese máximo se va a tardar sus minutitos, porque estamos hablando de estructuras de un minuto, ¿no? Hasta que se va a romper y finalmente entonces yo voy a tener consignas para hacer un planteamiento en compra. Sin embargo, si el precio cae, y enfoquémonos en este mínimo, porque este mínimo es importantísimo. Si el precio cae y de ese mínimo se forma un movimiento que no me crea un máximo más alto que el anterior y el precio comienza a caer y a caer y a caer, antes incluso de que se rompa ese mínimo donde tengo la línea de color verde, yo ya puedo asumir que es un mínimo de corto plazo. Y el hecho de que este sea un mínimo de corto plazo va a generar que se rompa. Y si se rompe ese mínimo de corto plazo y tenemos una contracción y además con naranja, todos estos máximos no se rompen, se puede romper uno, válido. Pero si el precio no rompe este máximo, entonces es mucho más probable que el precio venga a visitar nuevamente este mínimo. ¿A qué me refiero? A este de acá. ¿Qué tenemos aquí? Esto lo van a ver siempre, lo único que tienen que hacer cuando la narrativa, los movimientos, es complicada de traducir, porque yo entiendo que en ocasiones no tenemos, por ejemplo, en este caso se ve muy hermoso, ¿no? Yo lo veo hermoso, pero hay ocasiones en las que hay tanta consolidación que es difícil de codificar el movimiento. Revisen la lección de lectura de fractales de la mentoría desde cero y con las bases de cómo decodificar un movimiento, ya no un máximo sino un mínimo, sino un movimiento, van a poder simplificar. Aquí que tengo, por ejemplo, esta velita que interrumpe la entrega de precio, en este caso en el movimiento alcista, yo la omito. Yo considero todo el movimiento como uno solo. Eso es lo que enseño en esa lección de lectura de fractales. Solo existen cuatro tipos de movimiento, ¿sí? Cuatro tipos de movimiento. Revisen esa lección. Bien, tenemos movimiento alcista, se forma el mínimo, el precio expande, me rompe ahora sí el máximo de plazo intermedio, porque ya saben por qué es un máximo de plazo intermedio, y luego tengo un movimiento bajista, y luego, ¡pum! Con esto ya completé la idea, ya tengo la consigna respaldada, es decir, el precio va a subir. Perfecto. Si este ahora es mi mínimo de plazo intermedio, puesto que de allí se genera el movimiento de ruptura del máximo clave que tengo allí, claro que también es un máximo de plazo intermedio, inmediatamente mi
lectura pasa a ser la siguiente. Un mínimo de plazo intermedio se encuentra en medio de dos mínimos de corto plazo. Esto si le doy lectura en par. O un mínimo de largo plazo se encuentra en medio de dos mínimos de plazo intermedio. Sin embargo, el segundo mínimo, el mínimo adyacente de la derecha, es el mínimo que, no importa si es de corto o de plazo intermedio, es susceptible de romperse. Pero mientras no se rompa el mínimo de largo plazo, es que no tienes que tenerle miedo a nada. ¿Recuerdan? Eh, ¿Sí? No, sí, entonces, mientras que no se rompa el de largo plazo, siempre nos vamos a poner en compra. Exactamente, exactamente. Y porque tú sabes que si se rompe el de largo plazo, se te rompe para darte la consigna de que va a seguir cayendo. Y Pero, sí, si pierdes, se mitiga. ¿Cómo? vale. Esperando una contracción y entrando en venta. ¿Me Vale, explico? vale, o sea, tendríamos siempre claro que haciendo, vamos, que el precio corte el de largo plazo, sabríamos que aunque se vuelva haciendo una contracción, va a seguir cayendo en un futuro. Exactamente. Y es que hay que ser realistas. Hay movimientos que no se pueden anticipar. Si es que alguien les ha vendido la idea de que todo se puede anticipar, no. Hay movimientos que no se pueden anticipar. ¿Cuáles son los movimientos que no se pueden anticipar? Aquellos movimientos que te entregan consignas diferentes a las que tú inicialmente tienes para tomar una decisión. Y yo confirmo esto con lo que dice Michael en la ICT Mentorship 2022. Los que la han visto traducida no me van a dejar mentir. Michael toma decisiones en ocasiones en forma de pagos premium al mercado. ¿Qué es un pago premium? Es una operación con, por lo general, un volumen, lotaje o con un número de contratos más pequeño de lo normal, que si sale bien la operación, perfecto, es porque teníamos razón, es porque habíamos hecho las cosas bien, fundamentado nuestra operación y decisión y ya está. Pero un pago premium es, yo lanzo una operación al mercado bajo determinadas consignas, no la lanzo porque ya, listo, venga, se me salió de donde sea. No, lanzo una operación al mercado bajo consignas específicas, ejemplo, una compra, una venta, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? En este caso, ¿qué podríamos hacer? Si yo veo que se rompe este mínimo, yo aquí lanzo una compra, ¿entiendes? Sí, Si la compra me sale bien, me está saliendo bien porque yo confío en que si se rompe este mínimo de largo plazo, toda mi consigna va a cambiar, toda mi lectura e interpretación va a cambiar. Porque si se me rompe este mínimo, el algoritmo me está tratando de comunicar otra cosa. Esa es la importancia de aprender a decodificar máximos o mínimos. El pago premium viene desde el primer momento en el que tú colocas la operación, ¿eh? Pero vamos a decir que se considera un pago premium específicamente cuando te sale mal. Porque si te sale mal, se supone que ese stop loss no es simplemente un stop loss y ya está, sino que es un stop loss que te da información. ¿Qué me ya. pasó a mí? ¿Qué me pasó a mí el lunes 13 de noviembre? Revisen el Market Review. ¿Quiénes han visto el Market Review del 13 de noviembre? ¿Hay personas acá que lo han visto? El que lo haya visto, diga yo lo he visto. Y yo lo vi. Perfecto. En ese Market Review, yo coloco mi stop loss en un máximo de plazo intermedio. Y lo que yo digo en ese Market Review es que durante la sesión en vivo, si ese máximo se rompía, el precio iba a subir. ¿Y qué pasó durante la sesión? Subió. Claro, ya depende de cada trader si es que si tú sabes que el precio va a subir, si te rompe un máximo, compras o mitigas tu pérdida. Yo en mi caso no mitigué. No iba a empezar un lunes con dos, tres, cuatro operaciones, no. Lo dejé allí. Y desde ese día lunes hasta el día de hoy no pierdo. ¿Por qué? Hay dos cosas aquí importantes. Lo primero, el saber identificar cuáles van a ser los límites o las fronteras a partir de las cuales el precio o el algoritmo te está transmitiendo otro tipo de información. Pero yendo aún más profundo, no es simplemente el saber, sino es el estar preparado. ¿Cómo te preparas haciendo este tipo de ejercicios? Entonces, no se trata de apostar, se trata de colocas una operación fundamentada, ¿ok? Colocas una Sí, sí. operación fundamentada, punto.
Tienes mínimo de plazo intermedio, largo plazo, intermedio, se va a romper el de plazo intermedio. Y eso es válido. Pero si yo trazo aquí este CIVI, al final, ¿qué tengo? Tengo sell side liquidity más BPR, y por lo tanto una operación allí está fundamentada, es que está fundamentada. Pero ¿qué pasa si el precio me rompe este mínimo de largo plazo? Claro, lo que va a suceder aquí, probablemente, a ver dónde está. Si se rompe este mínimo de largo plazo, este mismo nivel va a funcionar de resistencia y eso es lo que a mí me va a dar la información que necesito para mitigar el trade, ¿no? Sí, sí, va a funcionar Si es que, de manera diferente. exacto. Entonces, repito, en conclusión, hay movimientos que no se pueden anticipar y son específicamente los movimientos que te entregan otro tipo de consignas. Si tú consideras que tu trading finaliza en el momento en el que te toca stop loss, perfecto, ya está. Pero si tú, después de que te tocó ese stop loss, consideras que puedes colocar otra operación y por qué has dividido el riesgo, o por X motivo, X razón, eso lo va a definir cada persona, según como cada persona se controle, porque yo he sido de los que tocaba stop loss en el pasado y yo pam, 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 hasta 10 15 operaciones y lo he contado, ¿no? Sin ningún tipo de vergüenza, porque no me permitía días en negativo. Y a veces terminaba con 3 4% negativo en el día y luego lo recuperaba, claro. Pero no es lo mejor, no es lo ideal. Y ¿cómo nos convencemos de esto? Con FX Replay, porque al fin y al cabo los resultados los vemos en el largo plazo. Repito, el mensaje es que tenemos que prepararnos para lo que suceda alrededor de un key level. Y el key level ya lo tienen, bueno, los key levels ya los tienen predefinidos, no solamente los que utilizamos dentro del Vademecum. Hablemos de order blocks, mitigation, breaker, el order block normal, rejection blocks, hablemos del 50% de una mecha, que también es un key level, no de cualquier mecha, porque la gente mira una mecha y ya le traza el 50% y el precio nunca llega allí, o llega allí y ¡fua! Se los lleva de una. Eso también lo tienen que aprender a decodificar y a ver, es algo que yo explico en el programa de Hablemos de trading con AcaTrader, ¿sí? Allí les he dejado varios complementos de análisis, desviaciones estándar a movimientos de stop con desviaciones estándar a movimientos de penetración de un rango para saber si el Fair Value Gap se va a irrespetar o en efecto va a haber algún tipo de reacción en el Fair Value Gap, ¿vale? Mm. A Entonces, mí me aconsejas, antes de empezar a meternos en ese tema que me estás hablando ahora, sobre el tema de las mechas, sería mejor que yo empezara básicamente a leer la estructura de precio, no meterme a lo mejor en leer si hay una mecha al 50%, si me tengo que meter en esa mecha o no. no, 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 a ver, vamos, voy a hacer como que vas a empezar de cero. Lo primero que tiene que hacer una persona que va a empezar a utilizar el sistema del Vademecum es las tres mentorías 2023. Desde cero, estructura y entrega de precio. Porque la estructura no es independiente de la entrega de precio y viceversa. La entrega de precio no es independiente de la estructura según el Vademecum. ¿Sí? Sí, sí, Hay personas que solo se basan en estructura y digamos que colocan operaciones y les va bien, les va mal. Tienen por allí sus... A ver, esto no es con ánimo de ofender a nadie, pero cuando algo le sale mal, tienen allí sus excusitas, ¿no? De que, oh, el precio hace lo que quiere, o, oh, sí, bueno, en fin. ya. Lo que yo afirmo es, no podemos leer entrega de precio sin estructura y viceversa. En este caso, si yo logro identificar que gracias a la ruptura de este máximo de plazo intermedio, empiezo a tener consignas en compra, y luego de que en efecto se me han formado los movimientos que necesito para confirmarlo, aquí yo no simplemente voy a entrar porque tengo Sell Side Liquidity más BPR, sino porque tengo una consigna adicional. Esto es un complemento de análisis. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Y este complemento de análisis refuerza mucho la idea principal que yo les presenté cuando comencé a publicar el Vademecum. El Vademecum era 12 modelos de entrada, les regalé dos más en el grupo de Telegram, que es Buy Side Liquidity más BPR, Sell Side Liquidity más BPR, que eso no está en el PDF de recursos de operativa. Y ya, son 14 modelos de entrada en el Bademecum. Pero no se trata simplemente de buscar el modelo y pa, me meto en compra o en venta. ¿Por qué? Porque vas a fallar. Te vas a preguntar por qué esto no funciona. Bueno, para eso sirve este complemento.
que es un complemento estructural, ¿no? Sí, Entonces, tienen que empezar por desde cero, estructura, entrega de precio. Después, tienen que ver los videos de la lista de reproducción de mi modelo. ¿Por qué? Porque cuando tú me miras operar y tú miras que la operación sale bien o que sale mal y escuchas lo que yo voy hablando, ¿no? Te voy diciendo en esos videos, tú dices, "Ah, ok, perfecto, esto funciona así, esto es lo que debo hacer, esto es lo que debo tener en consideración". Y recién cuando tienes ese contexto, entramos al Vademecum, entramos en materia. Cuando entramos en materia del Vademecum, porque esa es la primera fase de contenido, ¿no? ¿Qué hay que hacer después? Irse a la lista de reproducción de backtesting y charlas de trading. ¿Por qué? Porque las sesiones de backtesting que yo realicé, ¿no? en septiembre, octubre, sobre todo en septiembre, son sesiones de backtesting en las que yo no hablo de esto. Yo no hablo de máximo, mínimo, plazo intermedio, corto plazo, consequent encroachment, desviación estándar al movimiento de bla, bla, bla. No, son sesiones muy básicas, en donde sin la utilización de este tipo de complementos, tengo efectividad. Entonces, repito, segunda fase de videos, backtesting y charlas de trading. Yo sé que las sesiones son larguitas, así que no se tienen que, a ver, quedar mirando el video 1 hora seguida, se van a dormir. Mírense lo que dure una primera operación. Ya está, anoten lo que aprendieron de esa primera operación. La descripción o la explicación de una operación me dura 20, 25 minutos. Ya está. Y yo sigo operando, sigo operando, sigo operando. Luego viene el programa de Hablemos de Trading con AcaTraders. Ajá, hablemos de trading con AcaTraders. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar yo solo, ¿no? Una cosa es que yo empiece a explicarle a 60, 70, 80, 100 personas que se unían a las sesiones de backtesting cómo es que deben hacer las cosas, primer paso, segundo paso, tercer paso, y literalmente repetir exactamente el mismo proceso en cada una de las temporalidades. Pero no es lo mismo hablar uno a uno con alguien, porque esa persona, cuando ustedes vean esos videos, me hace preguntas. Me dice, pero ¿por qué tú tomas esa decisión allí? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Por qué el otro? Y lo mismo, el programa de HTA, ah, es la abreviatura de Hablemos de Trading con AcaTraders. El programa, repito, HTA, empieza por lo básico. El primer episodio se llama El paso a paso. Y en estos últimos episodios es en donde yo hablo acerca de cómo saber si el precio va a reaccionar a un Fair Value Gap, cómo saber si el precio va a romper un Fair Value Gap, cómo decodificar un máximo de plazo intermedio, corto plazo, bla, bla, bla. Es decir, yo no puedo venir lo voy a decir así como es, ¿no? Yo no puedo venir a YouTube con una estrategia y decir, ya, esta es la estrategia, la super crack y se van a ganar mucho dinero y de pronto enseñarles algo que no entienden. ¿Por qué? Porque todo lo que hablo es avanzado. No, empecé por lo más básico y ese es el orden en el que deben seguir. Van a surgir dudas, anoten sus dudas en un blog de notas digital o a puño y letra, venga. Y esas preguntas se van a responder conforme sigan el contenido en orden. No se desesperen. Esto no es solamente un mensaje para ti, ¿vale? Sino para todos los que están aquí presentes. No se desesperen porque les surgió una pregunta en un video y quieren ya saber la respuesta a esa pregunta. No, bro, hay niveles. Hay niveles y niveles. Entonces yo no puedo, sí me gustaría responder y atacar directamente la pregunta, pero incluso hasta la respuesta te va a confundir más si es que no tienes la base. Y hay que solidificar la base primero. Entonces, anoten sus preguntas y vayan viendo el contenido de forma orgánica, no de corrido, porque una cosa es ver un video y escucharlo tipo podcast, y otra cosa es mirar y por qué realmente Ángel está marcando este fair value, este BPR, por qué está considerando este swing para las desviaciones estándar, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, lo que yo recomiendo, avancen video tras video tras video. Una vez que terminan esa segunda fase, porque la segunda fase es la más pesada, ¿no? Backtesting y charlas de trading, y hablemos de trading con AcaTraders. La tercera fase es que me sigas todos los días en los market reviews, porque en los market reviews hablo de lo que sucede en el día y, claro, cito mis propios textos, mensajes o cito mis propias palabras utilizadas en las fases de estudio anteriores. Cito temas,
de las mentorías 2023. Cito lo que dije en un video del programa de Hablemos de Trading con Acá Traders o cito algo que mencioné en una sesión de backtesting de grupal, ¿no? Si no van en ese orden y quieren atacar directamente el complemento de análisis, no les va a servir. No les quiero hacer daño diciéndoles que sí, esto les va a resolver la narrativa y wow, sí, va a ser lo máximo. No, es hacerles daño. Es decirles, si empiezan por acá directamente, no. Y creo que lo mencioné en las sesiones anteriores de mentoría que hemos tenido aquí en el grupo VIP. Si no van en orden, no van a entender nada. Entonces, mi labor aquí con este grupo es que tengan la base, que sepan el paso a paso, porque no se trata simplemente de que, ok, consumo contenido, creo que estoy estudiando, pero nunca sé ejecutar. Hemos visto en el video anterior, en la sesión anterior del Big Bang, las estadísticas de los compañeros. Y voy a citar un caso, ¿no? Que vimos en esa sesión, un compañero, 30% de win rate, que la gestión muy buena, 0,5% en sus operaciones perdedoras, nunca se saltó el tema de la gestión, pero en el aspecto técnico sí tiene que mejorar. Y ese compañero, si mejora en el aspecto técnico, si sigue el contenido en orden, uf, porque ya lo he dicho, lo repito otra vez, wow, mismo mensaje. De nada sirve que se pongan a simular si no tienen la base de conocimiento. Están disparándole a cualquier cosa. Y puede que las cosas les salgan bien, pero también no se dejen engañar por los números. ¿Por qué? Porque yo también puedo tener números bonitos en mi plataforma de FX Replay, pero en la vida real me toca tomar decisiones en el momento. ¿Qué tipo de decisiones? Últimamente me han visto sacar parciales. Y el Bademecum en sus recursos de gestión no establece o estipula parciales. ¿Por qué lo hago? Porque quiero mantener mi racha en profit. No es lo mismo que estar en pérdida. A ver, imagínense, ¿no? Porque yo digo que el ratio sirve para mitigar pérdidas y el parcial para mantener profit. Porque si tú pierdes una, pierdes dos, pierdes tres, pierdes cuatro y la quinta te sale bien, si sacas parcial, ese parcial literalmente no mitiga nada. No mitiga nada. Y si quieres mitigar con lo que resta, con el saldo de la operación, vas a tener que mantener esa operación el 1 a 50, el 1 a 100 probablemente. Y no, nadie aquí va a mantener una operación esa cantidad de tramos, ¿no? Porque corres el riesgo de que se te devuelva por completo. Y hemos visto allí, hemos visto estadísticas en donde hemos tenido compañeros que han llegado al 1 a 20, al 1 a 30 y se les ha ido la operación stop loss. O sea, ¿cómo no han podido hacer nada? Han tenido ratios de 1 a 9, 1 a 10 y se les ha ido stop loss porque no colocaron el break-even. Porque las estadísticas no mienten. Entonces, el ratio sin parciales es lo que te salva o lo que te ayuda a mitigar las pérdidas. Pero si tú ya estás en positivo, tienes que tomar decisiones para mantener esa racha y sobre todo para mantener la psicología y mantener la confianza, ¿no? No pecar de exceso de confianza y decir, oh, sí, porque yo estoy 7 días en profit, hoy tomo una operación y la voy a mantener al 1 a 2. Ojo, ojo. No. Y estoy hablando del aspecto de la ejecución, porque a eso es a lo que todos tienen que llegar. Aquí hay varios que ejecutan muy bien. Y tenemos 3 compañeros que yo tengo contacto directo con estos compañeros que ejecutan súper bien. Y lo hacen en vivo, ¿vale? No voy a mencionar acá los nombres, pero ejecutan en vivo y lo hacen bien. Tienen su sistema, algunos aplican el Bademecum, pero tienen esa confianza, independientemente del sistema que apliquen, para ejecutar. Que lo que estén aprendiendo con las mentorías de aquí, del grupo VIP, y con el contenido que está en YouTube, no sea solamente audio, ¿no? Que entre por sus oídos y, oh, sí, ok, Ángel me dijo esto y ya está. No. Anoten lo más importante, no tienen que aplicar lo que yo les digo al pie de la letra. ¿Y saben por qué les digo esto?
porque yo comprendo perfectamente cómo funciona el proceso de epifanía de una persona. Y cada persona tiene que tener una epifanía que es un descubrimiento, que es empezar a llegar al gráfico. Imagínate tú que llegas al gráfico y empiezas, ok, este es mi máximo, mi mínimo. Cuando tengo este tipo de estructuras, este es el mínimo que no se debe romper, entonces yo voy a comprar acá directamente y tú repites y repites y repites y sí, el 70% de las veces eso funciona y el otro 30% de las veces como que no y claro, te vas a enfocar en mejorar eso porque no te vas a quedar allí, no te vas a limitar, lógicamente, pero tu epifanía es lo que te hace rentable. Sí, tu epifanía, les estoy hablando a todos, tu epifanía es lo que te va a hacer rentable. Porque hasta que tú no encuentres algo que te funcione y que hayas validado con el forward testing, con la simulación, no, no te puedes enfrentar al mercado real, ¿no? No puedes operar una cuenta en fase, no puedes operar una cuenta de fondeo. Bien, cierro con esto para completar la idea. Yo entiendo, Muchísimas gracias, Ángela. no, no, venga, que para eso estamos. Yo tengo bajo la teoría que si este es mi mínimo de largo plazo o de plazo intermedio, estos van a también tener un subtítulo, por decirlo así, ¿no? Entonces, el mínimo adyacente de la derecha se puede romper, pero este no. Y recuerdan lo que hice en el ejemplo anterior, había trazado una matriz PD array específicamente al movimiento que, que ingresa al nivel, ¿lo recuerdan? Sí, sí. ¿No? Entonces, el movimiento que ingresa al nivel es este, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Claro, Sí, correcto. acá tengo directamente un mínimo y plazo intermedio. Para no caer en ambigüedades, no voy a marcar ningún máximo más. No voy a considerar ninguno de largo plazo, para no caer en ambigüedades. Así que lo que voy a hacer es únicamente enfocarme en una matriz PD array que vaya desde ese máximo hasta este mínimo. Si yo tengo un CIBI que ahora es un BPR, allí es donde va a reaccionar el precio. Entonces, a ver, si nosotros esperamos narrativa, porque no se trata de que ya listo, marco el nivel y pa, me meto en compra. No, si yo quiero esperar narrativa, pero que el precio llegue, que reaccione y en la reacción que me deja. Si yo combino todas estas velas, ¿qué es lo que voy a tener? Si yo combino todas estas velas, ¿qué es lo que tengo? ¿Quién me dice qué es lo que tengo? Si yo combino todas esas velas, ¿qué es lo que tengo? ¿Quién me dice? ¿Quién activa su micrófono y quién me lo dice? Un ¿Qué es esto? BC, un breakaway cup. Muy bien, eso, un breakaway gap. Es un bici, sí, lógico, es un bici, pero es un breakaway gap para mí, ¿por qué? Porque está en medio de la ruptura de un máximo y esa ruptura de un máximo no se genera de cualquier nivel, se genera de la narrativa de otro BPR, ¿no? Y acá tu entrada está directamente en ese Fair Value Gap, en ese Breakaway Gap, en ese BC, tal y como lo detallo en uno de los 12 modelos de entrada que están dentro de mi PDF de recursos operativos. Que tú marcas un nivel, esperas que el precio llegue, listo. Si no quieres entrar allí para evitar el FOMO, eliminarlo por completo, esperas que reaccione y cuando regrese a un key level, ¡pam! El desequilibrio de referencia, sobre todo, se te va a crear en el movimiento de reacción y el movimiento de reacción es todo este movimiento. Y el precio, ¡fua! Por arriba, ¿no? Y luego ven aquí una una pequeña caída, fíjense, porque es este retroceso en temporalidad de una hora. Y el precio sigue subiendo, va a esa liquidity. Se acabó. El ejercicio, en términos de reacción, porque ya he cargado en la lista de reproducción de Hablemos de Trading con AcaTrader, cómo saber si un Fair Value Gap se va a superar o romper. Así se llama el video. Entonces, acá lo único que estoy haciendo es reforzar la manera en cómo ustedes tienen que estudiar este complemento de análisis para que los modelos de entrada o los estilos de entrada del Bademecum tengan sentido. No es simplemente venir un minuto y, porque veo el BPR, compra, venta. No, para que el modelo o el estilo de entrada tenga sentido, necesito un complemento. Un complemento que les he dejado
He compartido 4, ¿sí? 4. Pero ustedes necesitan uno. Y esto es apenas el principio de lo que tengo que publicar del Vademecum. Me tienen que seguir el paso, porque a veces me pongo como una bestia a compartir o a publicar 4, 5, 6, 7 videos al día. ¿Sí? Entonces, tómense su tiempo, pero no me pierdan el paso, ¿sí? No se queden tan atrás. ¿Por qué? Porque más adelante se viene horario de Vademecum para la tarde, que no es simplemente llego, me siento en la tarde y voy a operar, ¿no? Para operar en la tarde, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los horarios del Vademecum? Ya lo he comentado en un market review, que los horarios del Vademecum de la tarde comienzan a las 1:50, 2:10, 2:50, 3:10, 3:50. Listo. Pero es que ahí no queda la cosa. ¿Qué necesitamos aprender? Me falta, por ejemplo, publicar un video en donde yo hable específicamente sobre filtrar días no operativos, que yo considero que cualquier estrategia tiene que tener su esquema de días no operativos. ¿Cómo yo puedo filtrar que un día es no operativo? No he hecho un video específico sobre eso, pero lo he mencionado una que otra vez en algún video por ahí que ya he subido. Sin embargo, de momento, este es el mensaje que tenía para ustedes en relación a la duda de su compañero, que me pareció una duda súper interesante a tratar el día de hoy. Ya saben que me pueden escribir a mi chat de Telegram personal si es que la consulta es rápida, se la respondo, pero si amerita que yo abarque su consulta en gráfico, entonces van a tener que esperar a la sesión de mentoría del viernes o del domingo. Eso es todo de mi parte por el día de hoy. Nos vemos en la sesión de mentoría del día domingo. Y si tienen alguna duda o consulta adicional, por favor háganmela al chat de Telegram.